19 de mayo de 2020, 4 de la tarde. Este tópico se intitula Tu ruta. Recuerden, estudiamos siempre unos párrafos místicos, que es tradición de la Fraternidad Rosacruz. Como un navío en alta mar, cada uno de nosotros lleva su ruta. ¿Pero cuál es esa ruta? ¿Qué carta misteriosa la describe? ¿Qué afanes biológicos la impulsan? El ser humano no se da cuenta, no ve, no oye o no percibe. Ir por un camino sin saber su finalidad no es un camino. Ir por una ruta sin saber dónde nos lleva no es una ruta. Todo nuestro afán, como la nave, es apartarnos, huir de la línea de derrota, mientras que el capitán, nuestro propio capitán, con todo esfuerzo, se obstina en enmendar el desvío. Sin embargo, seguimos con la obsesión de este afán, olvidando que la ingente brújula del tiempo, a pesar nuestro, va marcando el camino justo, adecuado, preciso, y hemos de llegar muchas veces al puerto que no queremos, pero hemos de llegar por una ley infalible, por un designio inmutable. Pero si el hombre se diera cuenta, si percibiera el ritmo de las cosas, se internaría en las causas y la comprensión entraría en él. Reconocería que nuestra pluralidad es parte integrante de la unidad circunstante y que todos nosotros no somos otra cosa que innúmeras piedras justas, bien medidas, bien delineadas, cuyos materiales han de formar parte de un gran conjunto, el templo inmenso de la naturaleza. En la formación de este conjunto podrá ocupar piedra algún lugar distinto al que le está destinado. Como un navío en alta mar, cada uno de nosotros lleva su ruta. A falta de concordancia con este principio, la negación a la ley, el desvío de la línea de derrota es la causa de todos nuestros males, haciendo de nosotros la veleta que en la noche tormentosa está a merced de todos los vientos. Todos estamos en este viaje llamado evolución. Algunos tienen una meta, tienen un fin, tienen un norte y tienen una ruta, pero no son muchos. La inmensa mayoría vamos como un barco a la deriva, solamente dejando que la vida nos lleve a merced de los vientos del destino, cabeceando por ese mar tormentoso. Hemos perdido la brújula. Quizás no tenemos la suficiente voluntad para asirnos al timón y seguir un camino seguro. A eso nos invita el conocimiento esotérico. Nos invita a seguir una ruta, a buscar un fin, teniendo un norte preciso. Comprender para qué estamos en este mundo. Siempre existen las grandes preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? ¿Quién soy? Soy la vida manifestada en este cuerpo. ¿De dónde vengo? Vengo de la inconsciencia para ir a la omnisciencia. Vengo de la omnipotencia para ir a la... Vengo de la impotencia para llegar a la omnipotencia. Estoy en ese camino. Entonces ya tengo respuesta a los tres grandes enigmas de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Pero entonces tenemos que fijar eso en nuestra mente. Saber que a este mundo no vinimos, como hemos dicho los 2 días anteriores, ni a gozar ni a sufrir.
El gozo y el sufrimiento son el resultado de nuestras acciones. Vinimos a adquirir experiencia, a evolucionar, a ser cada día más perfectos en todos los campos infinitos que podamos. Entre más aprendamos, entre más conozcamos, entre más sepamos, mejor estaremos capacitados, no solo para esta encarnación, sino para las futuras encarnaciones. Porque la vida no termina con esa noche de sueño largo llamada muerte. Es solamente una noche de sueño para regresar con nuevos vehículos, más frescos, mejor adaptados, para continuar en ese proceso infinito de la evolución. Eso es conocimiento Rosacruz. Los Rosacruces no tienen nada que ver con religiones, aunque su símbolo así pareciera. Tienen una cruz. Esto es una iglesia más. Digamos que es una iglesia porque es una asociación de personas, claro, con un fin determinado. Pero no es una religión propiamente dicha, aunque las comprende y trata de que sus adherentes amen la religión a la que pertenezcan. El símbolo encarna la armonía de los contrarios. El cruce de dos energías hace posible la existencia y manifestación de todo, desde el universo hasta los elementos, los compuestos, la materia, los seres y las cosas. En todo existe la bipolaridad. De eso no se sale absolutamente nada. Entre las fuerzas de la naturaleza, las 4 fuerzas principales, hablemos de las 2 grandes, la electricidad y el magnetismo. La electricidad tiene 2 polos y gracias a ellos se manifiesta en multitud de situaciones. El magnetismo tiene 2 polos y gracias a ese magnetismo se manifiesta la ley de gravitación universal y todos los procesos y fenómenos que están relacionados con esa bipolaridad. En la naturaleza observamos, hay plantas de naturaleza masculina y plantas de naturaleza femenina, las que llaman las fanerógamas, las plantas con flores, porque las más primitivas son las criptógamas. Y en las plantas con flores hay plantas, muchas hermafroditas, por su estado incipiente de evolución. Otras que tienen solamente antera para liberar los granos de polen, la semilla masculina, y otras que solamente tienen pistilo, el aspecto femenino, para recibir los granos de polen y permitir la producción del fruto. En los animales existe esa bipolaridad, animales macho, animales hembra, y se pueden perpetuar. En los seres humanos tenemos la bipolaridad, los aspectos masculino y femenino de la divinidad, encarnados actualmente como humanos. Y gracias a esa bipolaridad podemos perpetuarnos. No tenemos nada en contra de las ideas de género, porque siempre decimos cada cual que haga de su vida lo que le parezca mejor. Es su libre albedrío. Pero ¿qué tal que toda la humanidad decidiera, toda la humanidad, vamos a ser libres de ideas de género? Entonces yo voy hombre con hombre, mujer con mujer, como dijo alguna reina famosa en Colombia, y así por el sentido contrario. Entonces desaparecería la especie. Sí, muy loable que los seres humanos se amen y se quieran y se deseen y hagan todo lo que quieran. Pero tenemos que mirar las leyes naturales. Lo natural es lo natural. Entonces tengamos una ruta, tengamos un fin. Sepamos que nuestro navío, nuestros cuerpos, físico para el mundo denso, emocional para guiarnos en el campo de la acción fecunda, mental en el campo de la razón y la lógica para discernir el pro y el contra de las cosas. Todas estas situaciones deben ayudarnos a encontrar nuestro camino. Bueno, hasta allí lo que respecta a Krumheller con su maravillosa obra Rosa Esotérica. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio de las 4 semillas. Comenzamos ayer a hablar de la semilla de la inteligencia, luego de la semilla de la sensibilidad.
continuaremos el tema, hablaremos de la semilla de la acción fecunda y hablaremos de la semilla instintival o de la generación universal. Y así entenderemos cada vez más y más estos temas rosacruces. Ya vimos que los rosacruces son filósofos, científicos y místicos, y que entre sus símbolos la cruz no está representando que pertenezcan a ninguna religión o que esté rememorando a Jesús crucificado. No, son símbolos muchísimo más profundos que progresivamente iremos aprendiendo y conociendo más. ¿Qué es sublimar? Una palabra que se usa mucho en nuestra temática, la sublimación estética, sublimar. Se repite constantemente esa frase. ¿Y qué es sublimar? La física lo enseña, es pasar de los estados más densos a los más sutiles de la materia. En el agua, la sublimación es pasar del estado sólido, hielo, al estado gaseoso. Entonces, si al hielo se le aplica una temperatura elevadísima, no va a pasar por estado líquido, pasa directamente de sólido, hielo, a gaseoso, a vapor. Eso es sublimación en el campo de la química. Pero por analogía, porque el esoterismo siempre se basa en la analogía para comprender todos los misterios de la naturaleza. Sublimar es pasar de los estados más densos de la personalidad. ¿Cuáles? Ira, envidia, odio, celos, incertidumbre, lascivia, pereza y muchos etcétera. Eso sería la parte más sólida de la personalidad. Para convertirlo en los aspectos más sutiles de la individualidad. Acción fecunda, sensibilidad, inteligencia, comprensión, armonía, bondad. Así nuestro planeta sería mejor. Pero ¿quién le enseña esto a los gobiernos para que ellos preparen a quien instruya y se dé el cambio? ¿Por qué la humanidad no cambia? Porque hay que mostrarle al mundo la forma de cambiar. La humanidad está acéfala, sin guías, sin instructores, sin quien les muestre la realidad de la evolución y de la existencia. Porque pensamos que lo único real es este mundo físico. Y pensamos que la vida es el cuerpo. Entonces, esa es nuestra gran situación. En la medida en que cada uno de nosotros mostremos el cambio, iremos estimulando a quienes nos rodean. Porque hay que mostrar el camino y se muestra viviéndolo. No es necesario pregonarlo a los cuatro vientos. Al vivirlo, otros sentirán curiosidad de ver quiénes somos, qué somos, por qué actuamos así o pensamos así. Y poco a poco ellos se irán contagiando positivamente, verán que vale la pena cambiar todos esos aspectos de la personalidad para buscar la individualidad. Conciencia y sensibilidad. Y allí las dos simbólicas columnas del templo. Todo templo esotérico muestra dos columnas. En la masonería, una columna negra y la otra columna blanca. La una con la letra Y y la J, y la otra con la letra B. Dicen que esta J significa la columna Yakin y la B la columna Bojas. Cabalísticamente, en las escuelas cabalísticas hay también dos columnas, una roja y una azul. Una tiene una letra hebrea Yod, Y o J o I, que es lo mismo. Y la otra columna tiene una letra hebrea H, G, encarnando siempre esas dos columnas de cualquier templo iniciático, los aspectos masculino y femenino de la divinidad encarnada en el ser humano, encarnando esa bipolaridad eterna. En nosotros, las dos columnas del templo, la conciencia y la sensibilidad, el pensar y el sentir, son nuestras dos columnas del templo desde el punto de vista de la sensoconciencia.
pero hay muchos más simbolismos en nuestro cuerpo que representan, a veces fisiológicamente, a veces psicofisiológicamente, las dos columnas simbólicas del templo. Y eso ya entra en estudios más profundos. Estas dos columnas del templo encarnan lo masculino y lo femenino de la naturaleza, en la electricidad con su bipolaridad. El magnetismo también es bipolar. En el macrocosmos universo y el microcosmos ser humano, siempre está esa eterna dualidad y hace posible la evolución. Si no existiera la ley del contraste, las dos columnas del templo, no evolucionaríamos. Si todo fuera felicidad, salud, prosperidad y éxito, y no existiera la enfermedad, ni la tristeza, ni la pobreza, ni la depresión, ni la frustración, la vida sería insulsa. Es una vida solo de perfección, es insulsa. Una vida solo de sufrimiento, es ridícula, es absurda. Siempre existe eso, la eterna bipolaridad. El mar mantiene la actividad tremenda del planeta gracias a sus mareas, pleamar y bajamar. Si no existieran las mareas, el mar sería como un lago, quietecito, quietecito. Y ese movimiento de las aguas favorece mucho la vida que está inmersa en el mismo. Permite también la circulación de los vientos, permite la formación de nubes, permite los cambios climáticos. Y eso se logra gracias a ¿qué? A dos fuerzas. Las mareas las produce dos fuerzas, la acción gravitacional del Sol y de la Luna, la dualidad. El Sol encarnando lo masculino, la Luna encarnando lo femenino. Y su hijo, el planeta Tierra, porque de toda dualidad surge un ternario, la síntesis, la armonía entre ellos. Vamos a hablar ahora de la semilla de la acción. Ya vimos la semilla de la inteligencia, la semilla de la sensibilidad. Ahora la semilla de la acción. Esta semilla es de naturaleza emocional, en directa relación con la zona umbilical. Ustedes ven que comenzamos la semilla de la inteligencia, luego pasamos a la semilla del amor, de la sensibilidad. Ahora vamos a la semilla de la acción, la zona ventral. Después llegaremos a la semilla instintiva, lo de la generación universal en la esfera generadora. Todo el estudio esotérico es perfectamente científico. No existen ambigüedades. Todo tiene una correlación, una concatenación perfecta. Y estas 4 semillas se estudian cabalísticamente como los 4 mundos de la Cábala. Se estudian desde el punto de vista esotérico como los 4 elementos representados con el fuego, el aire, el agua y la tierra. Un cuaternario. Y ese cuaternario explica absolutamente toda la naturaleza y toda la evolución y todo cuanto existe. Porque el cuaternario no es más que una cruz. Una cruz tiene 4 modos, 4 puntos de acción, cuaternario. Y la figura cuadrada implica mucha estabilidad. Bueno, eso ya forma parte de estudios superiores y posteriores a los cuales soñamos compartir con todos ustedes. Porque cuando finalicemos esta cuarentena, pues ya no podremos vernos todos los días. Tendremos que ponernos de acuerdo para reunirnos de pronto algún día a la semana. La naturaleza emocional está en directa relación con la zona umbilical, que esotéricamente se dice que allí hay un chakra, se enseña que allí hay un chakra, un vórtice de energía. Los chakras son ruedas de energía, por donde penetran energías de naturaleza muy sutil, unas llamadas de naturaleza astral, otras de naturaleza etérica, y todas actúan en el cuerpo para hacer posible la salud.
y también para hacer posible las facultades suprafísicas cuando se vayan actualizando esas facultades suprafísicas. En este centro de energía, el centro umbilical, están archivadas las pasiones más absurdas y negativas de la humanidad. Podríamos decir, como se enseña esotéricamente, que allí está el átomo del enemigo secreto, que allí está nuestro demonio y que nos hace cometer tantos errores. En la zona abdominal tenemos un cerebro de emociones, así también se le llama a esta zona ventral, el cerebro de emociones. Y ahora vamos a mirar científicamente por qué, aunque esotéricamente se le llame así. Pero ya la ciencia también lo llama así, lo llama el cerebro emocional. Y los esoteristas desde hace miles de años los llamaban también el cerebro emocional. En la zona abdominal tenemos un cerebro de emociones. Incluso se dice científicamente que tenemos un cerebro intestinal o cerebro entérico. Entérico significa intestino, intestinal. Son células, relictos de un pasado de millones de años, muy antiguo. Células nerviosas que se encuentran desde la última porción del esófago, estómago, duodeno, primera porción del intestino delgado, salía el estómago, intestino delgado, yeyuno e ilio, e intestino grueso, colon. Son una serie de tejidos, de células, de naturaleza del sistema nervioso, por supuesto, en donde los neurotransmisores que allí se encuentran son idénticos a los del cerebro. Además, allí también se producen algunas sustancias que actúan, bien sea como analgésicos, calmantes, relajantes. Así ha surgido una nueva ciencia, la neuropsicofisiología del aparato digestivo. Esto fue un dato que yo les daba a los estudiantes hace ya 40 años cuando expuse esta conferencia. 40 no, 34 años. Ahora sí podemos entender por qué una persona siente mariposas en el estómago cuando está nerviosa, como les sucede a los enamorados cuando apenas están gustando. Cuando apenas no han empezado todavía, no son novios todavía. Como les sucede a los enamorados, que al encontrarse sienten un vacío en el estómago, que lo llaman jocosamente las mariposas en el estómago. Porque allí está un centro emocional muy fuerte, que ya lo explicamos las semanas anteriores, como el plexo solar, la esfera de Venus, la atracción de lo masculino y lo femenino en el campo del amor humano. También nos explicamos por qué aquellas personas que van a presentar un examen o una entrevista les da diarrea. ¿Por qué otro que está muy nervioso vomita? Es debido a las sustancias químicas de los receptores nerviosos que se encuentran en la zona abdominal, que son un relicto. Relicto es una herencia de un cerebro primitivo escondido en los albores de la evolución. Es la semilla de la acción, localizada en la zona ventral, abdominal, la que nos lleva a buscar alimento y a luchar por él, si no, fallecer por inanición. En esta semilla está guardada la información del inconsciente colectivo, las guerras de miles de años, los odios, los vicios, las pasiones. En ese cerebro entérico, en esa semilla de la acción, se encuentra encerrado todo esto. Y pobre de aquel que deje salir de allí esa fiera que está dormida. Su vida se convertiría en un infierno, víctima de los celos, del temor, de la ira, de la envidia, de los chismes, de la crítica, de la incertidumbre, de la angustia. Qué cosa curiosa que todos esos aspectos que hemos nombrado se sientan en la zona abdominal. Cuando se tienen celos, un ataque de celos violento,
que puede llevar incluso al asesinato. Se siente un rarísimo desequilibrio en el chakra umbilical, justo sobre el ombligo. Se siente como un pequeñísimo vórtice de energía, pero la persona pierde completamente su conciencia racional. En ese momento la está dirigiendo la emoción, la fuerza tremenda de la emoción. También el temor, uno siente el miedo ¿de dónde? Uno lo siente en el estómago. No siente el miedo ni en el corazón, ni lo siente en la cabeza, ni lo siente en los pies, sino en el estómago. Los demás sitios ya es la reacción bioquímica secundaria. Por eso cuando uno está nervioso siente ese vacío en el estómago. El odio, los celos, la envidia. Todos esos aspectos están en nuestra zona ventral. Es la zona emocional por excelencia. En nuestro cerebro emocional. En el pecho está el cerebro sensorial. En la cabeza está el cerebro conscientivo. Y en la esfera generadora el cerebro instintivo. Esto es otra manera de estudiar o de enfocar este cuaternario. Pero todo siempre se sintetiza en ese conocimiento. La angustia. La angustia es un estado indescriptible que se siente aquí en la zona ventral, en la boca del estómago, como diría la gente. Esa angustia, esa sensación indescriptible, angustia, el miedo, se sienten allí. Y de hecho, cuando una persona está bajo la presión de la angustia, del miedo, un ataque de pánico, el centro magnético del plexo solar que se encuentra aquí debajo del estómago, ese centro se encuentra totalmente paralizado y la persona no sabe qué hacer con su vida. Y la persona sufre y llora y quiere correr. Es una situación bastante lamentable. Y se cura muy fácil. Uno le coloca a la persona con muchísimo amor, le coloca una mano sobre el plexo solar, boca del estómago, y la otra mano se la coloca en, perdón, no me miro allá sino acá, se le coloca en el lóbulo parietal derecho del cerebro, lóbulo parietal derecho del cerebro. Allí se le colocaría una mano y la palma, y la otra se le colocaría en la boca del estómago, plexo solar. Y empieza uno, teniendo las manos allí, empieza uno a respirar rítmicamente, pero no, empieza uno a inhalar y a exhalar por la nariz. Inhala y exhala despacio. Al inhalar, imagina uno que uno se está cargando de energía de uno mismo. Y al exhalar, imagina uno que por los chakras, vórtices de energía de las palmas de las manos, le está inyectando a la persona energía. Eso se hace un minuto. Y hay que repetirlo solo 3 veces. Hoy, mañana y al día siguiente. Y la persona quedó completamente curada. Que hay otra persona que tiene una depresión, una tristeza profunda, una pena moral total. Se le coloca la palma de una mano sobre el chakra corazón, exactamente en el centro del pecho. Queda en línea horizontal con las tetillas en los varones. Exactamente en el centro del pecho se coloca en ese chakra una mano y la otra se coloca en el lóbulo frontal derecho del cerebro. Y se hace la misma práctica. Exactamente igual. Se hace hoy, se repite mañana y se hace pasado mañana. La persona quedó completamente curada de su pena moral, de su tristeza profunda. Estos son conocimientos esotéricos, evidentemente prácticos, sencillos. No necesita la persona tomar droga psiquiátrica, necesita tratamiento con psicólogo. No es que le vayamos a quitar el trabajo a los psicólogos, ni más faltaba. Pero sí podemos ayudarle a la humanidad que está sufriendo tanto.
Ese cerebro emocional, en donde está la semilla de la acción, en la zona abdominal, ventral, este es un cerebro que debe convertirse en acción y emoción fecundas para lograr las metas que nos propongamos. Es una fuerza tan tremenda que nos hace luchar para proteger la vida, para obtener los alimentos, para conseguir a la persona que nos atrae. Se debe aprovechar esa energía para llenarnos de entusiasmo y de pasión por todo lo bueno que queremos obtener, como el conocimiento, el arte, la salud, la prosperidad. Entonces hemos dicho que la energía de la emoción o de la acción no es buena ni mala, depende de cómo la usemos. Cuando uno usa esa energía de la emoción para emocionarse negativamente, ira, celos, envidia, odios, maldad, chismes, perversidad, estamos utilizando mal una energía que el Logos, la vida universal, nos entregó. La estamos usando mal. Pero si la usamos para apasionarnos por lo bueno, para emocionarnos positivamente, para entusiasmarnos y con esa fuerza de la emoción tener éxito, prosperidad, alegría y todo lo que queramos. Es maravilloso, estamos aprovechando las energías que la divinidad nos ha entregado de una manera correcta. Un momento, por favor. Ahora hablemos de la semilla generacional. La semilla generacional, no menos importante que las otras semillas, probablemente la más trascendente, probablemente, porque todos somos hijos de la semilla, todos somos hijos de la semilla. ¿Y el mundo qué lo mueve? El poder de la semilla, el sexo. Es lo que mueve al mundo. Es lo que ha generado a lo largo de miles y miles de años de evolución, ha generado las guerras, las luchas, la ambición de poder, el enamoramiento. Todo depende de esa semilla de la generación universal. Muy trascendente, por lo tanto. Esta semilla generacional hace posible que seamos progenitores. Es tan poderosa la semilla, el poder genitor, que impulsa al ser humano a conquistarlo todo. No hay fuerza superior a esto, porque el fin de la energía contenida en la semilla es la de perpetuar la especie. Todas las especies, ¿cuál es la finalidad de todas las especies? En la escala de la evolución, reproducirse. No tienen más razón de ser. Todos los vegetales, reproducirse. Las bacterias, reproducirse. Los virus, obligar a que las células lo reproduzcan. Los animales, reproducirse. Los seres humanos, reproducirnos. Ya somos seres pensantes y a veces, por deudas kármicas de otras vidas, no logramos reproducirnos, o no podemos, o no encontramos con quién. Y la vida no es nada sencillo en medio de la soledad, salvo que se traiga mucha evolución. ¿Cuál es la finalidad de la evolución? La reproducción. Y eso comenzó con el Big Bang. El Big Bang lo único que hizo fue reproducirse. Dios, ¿qué hizo? Reproducirse con sus dos polaridades. La síntesis para formar el ternario, sus dos polaridades, que es él como poder volitivo supremo y su propia sustancia, sustrato, la sustancia raíz cósmica, el polvo cósmico. Y cómo él con su ingente poder presiona esa sustancia raíz cósmica, la condensa y gracias a las fuerzas gravitacionales inauditas, inconcebibles, genera el universo.
¿Cuál es la función de la evolución? Reproducirse. De manera que por eso pensamos que la semilla más importante de las que hemos estudiado, la semilla de la conciencia, de la inteligencia, la semilla del amor, de la sensibilidad, la semilla de la acción, de la emoción, y la semilla de la generación, la más trascendente, la más santa, la más divina, la más portentosa, es la semilla de la generación universal, que es perpetuar la especie. Aquellos que, por cobardía, por minusvalía o por falta de conocimiento no pueden llegar a obtener al ser que aman, los lleva a desarrollar psicopatologismos. Aquí vamos a ya entrar en el terreno del psicoanálisis, porque el aspecto sexual está íntimamente ligado a los traumas, a las frustraciones, a los reprimidos y a las neurosis y a las psicopatologías, de las cuales probablemente no nos salvamos ninguno. Psicopatologismos, psico, de psique, alma. Patologismos, enfermedades del alma. Esas son las psicopatologías. Unas se convierten en enfermedades físicas de cualquier clase, no solamente a nivel genital, sino en cualquier parte del organismo, como mal funcionamiento de un órgano, hiperfunción de otro. Tantos problemas orgánicos muchas veces se deben a los reprimidos psicosexuales, pues allí hay un doble problema, el exceso o el defecto. Todos los psicopatologismos, y podemos analizarnos cada uno en nuestra privacidad de nuestra vida, a ver si de pronto podría haber algo por allí. Hay personas que sufren cistitis eternas, que es esa molestia urinaria donde la vejiga está inflamada, provocando ese ardor y olor al orinar y diuresis aumentada. Probablemente la persona tiene alguna frustración sexual o algún reprimido sexual, deseos insatisfechos. No importa que la dama tenga ya 80 años y 90 y yo la sigo tratando y tienen ese problema. No se curan durante toda la vida de ese problema y llegan hasta ancianas. Algún tipo de psicopatologismo relacionado con el sexo allá en su infancia, juventud, adolescencia, etapa adulta. No se sabe cuándo. Los problemas de próstata, de vejiga, también en los varones, problemas testiculares, problemas ováricos, uteroováricos, están relacionados con psicopatologismos de naturaleza sexual, psicosexual. Problemas a nivel de recto, última porción del intestino grueso, están relacionados con problemas psicosexuales. Ustedes dirán, ¿por qué? Desde el punto de vista de la astrología esotérica, Escorpión rige esa zona abdominal baja, la zona genital, rige también el recto, rige secundariamente la garganta, también la nariz. Pues bien, hay muchas personas que sufren muchas patologías del cuello y de la nuca. Esas patologías están también relacionadas con trastornos, problemas psicosexuales en alguna etapa de la vida. El esoterismo enseña que enfermedades como por ejemplo el asma, que es un espasmo, se llama broncoespasmo, los bronquios se espasman, se originan como deuda kármica por la masturbación, especialmente en otras vidas. Y si en esta vida se recayó en la mala costumbre, entonces la enfermedad no se hace esperar. Hay personas que jamás han sufrido asma en su vida, pero llegan a los 40, 45 y desarrollan asma. Y cuando uno investiga a profundidad, la persona ha cogido el vicio de la masturbación ya vieja o ya viejo. Las convulsiones, la epilepsia, como gran mal, no como pequeño mal, que son crisis de ausencia.
convulsiones, grandes cuadros convulsivos, epilépticos. Desde el punto de vista esotérico, no estoy hablando del punto de vista médico, desde el punto de vista esotérico, es una deuda kármica también parcialmente de la masturbación, aunque secundariamente también tenga que ver si a uno ha cultivado el espiritismo en otras vidas. De manera que hay una cantidad de situaciones que están relacionadas con el aspecto psicosexual y generan psicopatologismos. La psiconeurosis puede terminar en psicopatologismos. Diremos un varón insatisfecho o excesivamente desgastado en el campo sexual. Se suele convertir en un neurótico. Un neurótico. Y miremos en los hogares, cuando la señora por enfermedad o porque está enojada o por menopausia o por lo que sea, ya no quiere cohabitar con su esposo, el señor desarrolla neurosis. Y se vuelve agresivo y gritón y malgeniado. ¿Qué le estará pasando a este tipo? Pues, y claro que la señora sí sabe ya en lo profundo. Y van a consulta, doctora, ayúdeme, porque es que a mí no me da ningún deseo de estar con mi marido. Y está terrible ese señor. Pero a las damas también les pasa cuando el marido no las busca. Qué situación tan delicada, tan grave. El varón se convierte en un neurótico, grita, explota emocionalmente, pelea, discute. Se vuelve un monstruo de los celos. Ah, usted no quiere estar conmigo es porque usted tiene otro. Usted lo que tiene es otro. Y venga pues el problema tan grande con esa enfermedad que se llama celotipia, que la sufren hombres y mujeres. Eso es por parejo. Eso no nos salvamos nadie. Se vuelve un monstruo de los celos, brusco, ordinario, soez. Ahora la mujer, si la mujer tiene satisfacción sexual, bien sea porque no tiene con quién, bien sea porque no la busca su cónyuge, mi marido ya no funciona, está enfermo, qué sé yo, la mujer desarrolla histeria. La palabra histeria viene de la palabra hysterus, que significa útero. Por eso los hombres no desarrollamos histeria, sino neurosis. Y las mujeres no desarrollan neurosis propiamente, sino histeria, de hysterus, útero. Entonces la dama se vuelve histérica, llora, quiere estar sola, no quiere hablar con nadie, está agresiva. O al contrario, ríe obsesivamente, sin ninguna razón de ser. Está por ahí y se pone a reírse. Le llaman risas sardónicas. Es un problema sexual. O le da por comer compulsivamente. O deja de comer, rechaza la comida. Y genera discusiones eternas. No sé si eso le habrá pasado a alguien, si algunos conocerán alguna vez un caso de esos en sí propios o en alguien. Puede que no, pero simplemente instruimos. Yo recuerdo una persona muy amiga. La conocí cuando ella era religiosa, una monja. Ella después se retiró, conoció la filosofía Rosacruz y decidió que iba a seguir su vida espiritual, pero ya no en una congregación. Ella leía estas cosas que yo escribía y dice, mire, allá en la comunidad religiosa había unas hermanitas allá, unas monjas, sí, unas lloraban todo el tiempo. Otras comían obsesiva y compulsivamente, comían y comían y comían. Otras no deseaban recibir comida ni hablar con nadie. Que eso era una cosa tremenda la situación allá. Y esto yo lo explico tanto en el opúsculo El misterio de la serpiente como en el libro El talón de Aquiles. Explico un poco más ampliamente este tema que estamos aquí tratando. Y
en el otro libro que he publicado, Verbogénesis, hay 2 capítulos acerca de el aspecto psicosexual. Entonces, los que quieran profundizar más, ya saben a dónde pueden acudir. Y repito, no es creer nada. Simplemente es información. Observemos si esa información realmente aplica o no aplica, si se observan o no se observan esas cosas, si las hemos vivido o no las hemos vivido, si nos pueden servir de algo o no, pero nada de aceptar, tampoco rechazar de plano, simplemente es cuestión de poner las cosas allí en los platillos. A ver. ¿Quién no vive estas situaciones? ¿Quién no las ha vivido? ¿Quién no las está viviendo? ¿Y quién no las vivirá? Sigmund Freud le vino a dar la mano al mundo. Mostró un camino. El psicoanálisis. Un momentico. El psicoanálisis, el análisis de qué, de la psique, del alma. La psicología que ha ido avanzando mucho, más de un siglo, pues desconoce completamente estos estratos del alma. Para el psicoanálisis existe que el cuerpo físico con todos sus aspectos bioquímicos, fisiológicos, neurofisiológicos, neuropsicológicos, la mente, de la cual no se entiende eso qué es, y pare de contar. El esoterismo habla de que hay varios estratos, esos estratos del alma, de la psique, el estrato instintival, el estrato emocional, el estrato mental racional, el estrato imaginal y el estrato sensorial. Miren cuán profunda es la filosofía de Rosa Cruz. Y aquellos psicólogos que lleguen a comprender un poco estos conocimientos serán extraordinarios en su trabajo profesional, porque será un complemento. Puede que un complemento muy pequeñito, muy sencillito y muy humilde con su carga intelectual gigantesca, pero de algo pueden servir. Sigmund Freud mostró un camino al psicoanálisis, el análisis del alma. El alma no es el espíritu. Ya lo hemos estudiado muchísimo. El espíritu es el centro de conciencia, la chispa divina emanada de la vida cósmica. El alma es la sensibilidad que inicialmente es instinto, emoción, racionalismo, imaginación, sensibilidad. Siendo el alma el mediador entre el espíritu y el cuerpo físico. En un principio, en estados salvajes de la evolución, el alma se manifiesta en estados salvajes se manifiesta como instinto, en estados primitivos. El alma se manifiesta como instinto y emoción. Posteriormente surge la mente añadida al instinto y a la emoción, que es el estado actual de la humanidad. Pero con la evolución convertiremos la emoción y el racionalismo en conciencia y el instinto en sensibilidad. Así habremos finalizado la evolución terrestre. Proceso que tardará miles de años, quizás más, quizás millones. ¿Qué importa el tiempo? Es solamente conceptual, porque la evolución tiene toda la eternidad para desarrollarse, pero podemos acelerar el proceso. Cuando se nos fue el tiempo, hablándoles mucha careta, me disculpan, a veces me pasa. Mañana estudiaremos las escuelas de la psicología, estudiaremos un poco, especialmente a Freud y a Jung. Estudiaremos estos aspectos tan valiosos, de manera que los que nos puedan acompañar mañana por la tarde, Dios mediante, si estamos dispuestos, aquí aprovecharemos. Por ahora vayan escribiendo sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, que hasta donde nos sea dable capacidad para explicar, trataremos de hacerlo. Entonces les escuchamos, escriban. Gracias, hermano. Bueno. Yo que no le escuchaba. Es que hoy ha sido el computador como el Chavo del 8. Bueno, está bien. Pero bueno, ya todo bien. Listo, hermano, aquí hay una pregunta del hermano Javier Arciniegas.
Y dice, gracias hermano Iván. ¿Cómo es la reproducción de los minerales? Gracias. Bueno, lo hemos explicado en nuestras obras en el Tratado de Ciencia Rosacruz. Explicamos que los minerales se reproducen por yuxtaposición. Hay un vórtice de materia, aunque sea atómica. Ese vórtice entonces se adhiere a otra parte, otro átomo y otro átomo y otro átomo y va formando luego un compuesto y se van adhiriendo más de esos compuestos similares por afinidad, por yuxtaposición, yuxtaposición. Los minerales crecen por yuxtaposición y los vegetales, la materia viva, vegetales, animales, humanos, crecemos por intusección. Intu es de adentro hacia afuera, intusección. Se van produciendo constantemente células en lo interno de todo organismo viviente y las células externas mueren y caen. Y sigue creciendo de adentro hacia afuera. Intusección. Y los minerales por yuxtaposición. ¿Qué otra cosa? Bueno. A ver, miro aquí, pero estoy buscando algunas preguntas, pero no, hermano, no hay más preguntas. Hoy están como... Bueno, si no hay más, entonces a todos les agradezco mucho su atención, Sí, su sí hay cordialidad. unas. Vea, es que escriben, se dejan coger el tiempo. Buenas tardes, doctor Iván, por sus excelentes orientaciones, dice la hermana Berta Inés Alarcón. Quiero preguntar si para aplicar la terapia de los 3 días, por ejemplo, para controlar las pataletas de ira incontrolable de un niño, hoy le da la crisis, pero mañana y pasado mañana ya no, ¿de todas maneras se aplican los 3 días? Sí, pero ahí no aplicaría ninguna de las dos técnicas, porque las técnicas que enseñamos fue para miedo, angustia, una, y la otra para tristeza profunda. No estamos hablando para pataletas. Para pataletas, entonces hay que colocarle una mano en donde va la vesícula biliar, aquí, en la mitad del hígado. Y la otra mano se colocaría aquí, entre los lóbulos frontal y parietal izquierdo. Ahí sería para las pataletas. Cada cosa en su lugar. ¿Qué otra cosa? A ver, dice el hermano Gonzalo Orozco, dice una pregunta. Una persona que entre en shock nervioso o de histeria, ¿qué se puede hacer en ese momento? Gracias. Bueno, la vieja técnica es baño de agua fría. Si son niños, baño de agua fría. Si son adultos, ahí la única opción es esperar a que le pase la pataleta. No hay otra cosa que hacer, desafortunadamente. ¿Qué otra cosa? Hermano, el hermano Eddie Villamil está tratando de empezar a adquirir esos buenos hábitos de alimentación que usted ha recomendado, pero él dice que cuando le da hambre le duele muchísimo la cabeza. ¿Qué puede hacer para que eso no le dé o para que se le quite? Es un síntoma de intoxicación orgánica. Como está desintoxicando su cuerpo al comer menos y al comer sano, el cuerpo está empezando a liberar toxinas, especialmente la parte hepática e intestinal. Y va a sentir dolores de cabeza, y va a sentir hambres inauditas, y va a sentir de todo. Después de unos 10 días, el cuerpo se equilibra, se estabiliza, y entonces uno ya en la noche no siente hambre entre comidas, y aprende a comer sano. Para que no se preocupe, amigo, que eso todo se soluciona tranquilamente. La hermana Karen Hernández dice, buenas tardes a todos, doctor Iván. Si le hacemos un masaje a alguien, ¿qué recomendación nos puede dar? Bueno, la pregunta está como incompleta, inconclusa. Me imagino que como para limpiarse o alguna cosa. Masaje, pues los masajes son saludables. Yo recomiendo mucho los masajes, muchísimo. Automasaje o que otro los haga o que uno los haga, etc. De eso hablamos hace 3 semanas cuando hicimos un poquito de referencia a la sanación y al Reiki.
que por favor explique mejor, la hermana explique mejor qué es lo que quiere preguntar. Sí, hermana, por si vuélveme a escribir la pregunta, yo voy leyendo otras. La hermana Marina Cerdán dice, ¿qué relación hay entre el inconsciente y el alma? Bueno, el alma tiene en sí varios estratos. Hay que tener en cuenta, la palabra inconsciente fue usada más por C.G. Jung para hablar de una energía subjetiva que relaciona a la humanidad, lo llamó inconsciente colectivo. La psicología habla del subconsciente y del supraconsciente. El subconsciente, que sería sub debajo de el consciente, y que el esoterismo lo llama endoconsciente o conciencia interna. También lo llama transconsciente, lo que está atrás de la conciencia racional. Y la supraconsciencia. Ellos desde el punto de vista esotérico se relacionan todos con el alma. ¿De qué manera? En la esfera instintival está relacionado con el subconsciente o transconsciente, subconsciente o transconsciente o endoconsciente. El aspecto instintival, que es el cuerpo vital. Y el átomo del subconsciente se almacena en una zona característica radicada en el plexo sacro-coccígeo, allá. Se almacena ese átomo subconsciente. Luego tenemos el inconsciente, que se relaciona mucho con la raza, el inconsciente colectivo. ¿Cuál está en el otro estrato del alma? ¿En cuál estrato? En el estrato de la emoción y de la mente, incluso el estrato imaginal. Y el supraconsciente, que nos pone en contacto con la inteligencia universal, a través de lo que se llama esotéricamente el Cristo, el Logos, se relaciona con el estrato de la sensibilidad. Entonces recuerden muy bien, tenemos 7 cuerpos para nuestra chispa divina. El cuerpo físico, el que soporta. El espíritu, el que guía. Y tenemos 5 cuerpos intermedios, el vital o instintival, el emocional o deseoso astral, el mental, el de la razón y la lógica, el imaginal, el pensamiento abstracto, y el sensorial, el Cristo. Ahí tenemos en el sensorial la supraconsciencia, es un estrato del alma, el más alto. En el instintival tenemos el subconsciente, transconsciente o endoconsciente. Y tenemos el inconsciente en estos estratos, emoción, mente e imaginación. ¿Otra pregunta? Sí, ya la hermana reformuló su pregunta. Ella dice que si, por ejemplo, se le hace un masaje a alguien de espalda o algo así, que si hay una preparación previa y posterior al masaje. No. Es ese algo que uno tiene. La persona que lleva una vida noble, lo más pura posible, honorable posible, etc. Y además, si hace el trabajo interno, trabajo místico, el trabajo en el corazón, que es extraordinario, y otros trabajos que ustedes irán aprendiendo y que están en nuestros folletos y revistas y publicaciones y libros. Entonces la persona tiene un algo. Eso de lo que hablamos los 2 días anteriores, el cultivo del magnetismo, tiene un magnetismo sanador. Esas manos son milagrosas. Y solamente cuando con bondad, con cariño, coloca sus manos y exhala su aliento, inyectándole su magnetismo propio a la otra persona, la persona sana. Ese es un aspecto, es el más elevado. Los otros aspectos, el del masaje, la kinesiología, la manipulación, el shiatsu, todas estas cosas maravillosas. ¿Sí? Uno también está compartiendo electrones, porque acá está saliendo electrones. Es cierto que sale electricidad de nuestros dedos, que por eso podemos interactuar con la tecnología, con el celular, con la tableta, etcétera. Con solo tocar, nosotros estamos pasando electricidad y entonces reacciona la placa aquella.
De manera que estamos intercambiando energías, por supuesto. En eso hay muchas técnicas, pero todas son muy útiles, todas son maravillosas. ¿Qué otra cosa? El hermano Javier Arciniegas dice, cuando una persona tiene una agonía de varios días, ¿esa persona está sufriendo? Lo dijimos ayer, lo dijimos hace 8 días y lo dijimos hace 3 semanas. Que no está sufriendo. Tal vez el hermano no vino. Qué pena. Pero lo repitamos, no sufre. Esa persona que debemos agonizar 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 10 días, no está sufriendo. Uno la ve allí respirando dificultosamente, desencajada la persona, y parece que está sufriendo muchísimo. Uno dice, ¿cómo está sufriendo de harto? No, no está sufriendo. El gran anestesiador, el ángel encargado del proceso que nos lleva a la desincorporación, ha ayudado a que la persona salga de su cuerpo. La persona no está en el cuerpo. El espíritu no está en el cuerpo. El espíritu se ha salido revestido de su cuerpo mental, de su cuerpo emocional. Está fuera el espíritu. Allí solamente está el cuerpo físico y vital, en esa agonía que no es sufrida, no está sufriendo. Y el espíritu está a un lado. Generalmente uno ve el espíritu, no al espíritu, sino a ese ser que está revestido de sus cuerpos mental y emocional. Lo ve a un lado de la cama, lo ve así, en esta posición, durmiendo. Allí, esperando a que el tiempo se cumpla para que se reviente el cordón plateado y entonces ya pasa a los mundos suprafísicos. Pero la persona no está sufriendo, salvo que esté consciente. Si está consciente, ya es otra cosa. Ahí sí tiene que sufrir los dolores, el ahogo y todo lo que tenga que hacer, si está consciente. Pero generalmente no están conscientes, están en estado de coma, están fuera del cuerpo. ¿Qué otra pregunta? Sí, hermano, una pregunta teniendo en cuenta lo que nos ha enseñado sobre la polaridad. Para estas prácticas que nos acaba de enseñar, para las pataletas, para la tristeza, para la angustia, cualquier mano en cualquier, o sea, cualquiera de las 2 manos en cualquiera de los 2 lugares. Sí, porque es que nos ponemos en camisa de 11 varas por nos explicar ahora la polaridad, pero usted sabe cuál es. Ah, bueno, señor. Listo. Pero sirve, no se preocupen. Una mano a un lado y la otra al otro, y eso sirve perfecto. Pues se forma un circuito electromagnético. ¿Qué otra cosa? Si el hermano Mateo Gutiérrez dice, don Iván, ¿los hijos son karma? Todo es karma. Por favor, quitémonos de la cabeza. Tal vez Mateo no asistió ese único día que hablé de eso. Me ha hablado todos los días durante 2 meses. Karma significa acción. Viene una palabra sánscrita, kri, que significa acción. Acción y reacción es karma. Karma no es lo malo de la vida. Que la gente dice, karma es todo lo malo y dharma es todo lo bueno. No, eso es un desconocimiento de las palabras y del esoterismo. Karma lo es todo. Karma es acción y reacción. De manera que tener hijos es karma. No tenerlos es karma. Que sean buenos hijos es karma. Que sean malos hijos es karma. Karma es todo. Que me gané la lotería, eso es karma. Que no me la gané nunca, eso es karma. Karma lo es todo, no es ni lo bueno ni lo malo. Es acción y reacción, es movimiento, es evolución. ¿Qué otra cosa? Sí, señor. La hermana Elizabeth Vargas dice, hermano, ¿qué recomienda para relajar los ojos, por favor? Pone a hacer el té de la noche, saca las 2 bolsitas, se toma el té y las bolsitas se las coloca aquí sobre los párpados. Los coloca sobre los párpados allí y se las deja allí un rato, 15 minutos, media hora, 1 hora. Facilísimo. Es una técnica, es fácil. Otra, manzanilla. Ojalá sean flores de manzanilla. Cocimiento. Se humedecen unas gasitas, un pañuelo y se lo coloca allí también. Es otra forma. Conseguir, que en el extranjero se consiguen colirios a base de eufrasia officinalis. Una gotita en cada ojo, extraordinario. ¿Lo queremos más fácil? Bueno, coge uno los deditos
y empieza a presionar alrededor de los ojos. Primero donde nacen las cejas. Presiona. Al principio va a doler terriblemente. Terrible. Va a doler ese masaje, va a doler muchísimo, especialmente en el reborde superior de donde están las cejas. Pero después con el paso de los días ya no dolerá. Entonces se masajea siempre en el bordecito de la calavera, pues, digámoslo así. Masajea y va corriendo sus dedos poco a poco, masajea, masajea, masajea. Pero se queda un ratico en cada punto, 15 segundos o 20, se corre un poco más, otros 15 o 20, se corre un poco más. Y donde le duela, se hace más tiempo. Y si siente que allí como que hay una cuerdita que atranca, entonces hágale esa cuerdita, duro, y siga dando vueltas, y siga por todo el reborde de la cuenca de los ojos, la órbita ocular, ¿no? Y se va haciendo, dele, hasta que termina en el lagrimal. Es extraordinario, extraordinario. Yo creo que eso dejaría a los pobres oftalmólogos, los dejaría sin trabajo, porque con esto, si se hace todos los días, especialmente nosotros que somos ya mayorcitos, entonces se evita problemas de retina, se evita problemas de glaucoma, se evitan muchas patologías, puede mejorar su presbicia y puede reversar una presbicia. Si eso se hace en la juventud, se podría corregir bien joven, antes de que el ojo se endurezca, puede curar una miopía, puede curar una hipermetropía, puede curar un astigmatismo. Y mire lo sencillo que es, pero se requiere que se haga todos los días. Hagámoslo todos los días como una costumbre más, como una costumbre. Yo a veces me suelo ir fin de semana y me siento allá en el Turco, en el sauna o lo que sea. Y mientras estoy esos 20 minutos allí, estoy, dele que dele, dele que dele, dele que dele, dele que dele. Y eso es muy valioso porque yo lo he comprobado en mí y en otras personas. De manera que son cosas que le recomiendo de todo corazón. Y eso sale gratis. ¿Qué otra cosa? Sí, hermano, es que el hermano Mateo se le dividió la pregunta y la continuación de la pregunta era: la unión de María con su cónyuge para concebir a Jesús fue tan sublime que encarnó a el Maestro Jesús. Esto nos puede indicar que la concepción es un que la concepción es un servicio a la humanidad. Sí, lo hemos dicho todos los días. Es un servicio a la humanidad. Darle la oportunidad a egos expectantes de renacer y de esa manera cancelamos nuestra deuda con la evolución, porque nuestros padres nos engendraron a nosotros tenemos la deuda. Si no la pudimos pagar en esta vida por sustrato de materia, porque karma no nos permite tener o cónyuges o hijos, queda aplazada, pero tenemos que pagarla. Es una deuda que tenemos al encarnar. Y claro, el karma de María y José de tener a Jesús, qué karma, qué karmota, qué otra cosa. Sí, señor. El hermano Pablo Vázquez pregunta: ¿el cerebro primitivo que habla la ciencia se relacionaría con el alma instintiva que nos indicó en la esfera sexual? No, una cosa es el cerebro entérico, el cerebro primitivo, y otra cosa es la esfera sexual. La esfera sexual se relacionaría en el cerebro se relacionaría en la cabeza con el cerebelo. Ya es otro aspecto diferente. Y con la amígdala, y con la parte del tronco cerebral, encefálica, en la base. ¿Qué otra cosa? La hermana Gloria Bolaños dice: ¿qué puede hacer la persona que sufre de cistitis para superar este tipo de patología? Qué pregunta tan difícil. Ay. Si no hay un sanador que le pueda ayudar, por sí misma la persona es muy difícil. Que la persona tendría que hacer conciencia de cuál es la patología psicosexual donde se originó el problema. Ustedes dirán, pero hay niñas que al añito ya están sufriendo ese problema. Sí, lo traen de otras vidas.
Allá está en su subconsciente, está encerrada la patología psicosexual que le genera su infección urinaria a repetición y que el médico dice que es por limpiarla mal, el médico dice que es por la cercanía de la zona genital a la zona anal, etcétera, etcétera. Hay que tratar de darle explicaciones a las cosas que aparentemente no las tienen. De manera que solo encontrando en dónde está ese aspecto psicosexual, ese enfoque que se le da al sexo, bien sea por mucha satisfacción o ninguna satisfacción o lo que sea, la persona tiene que encontrar en dónde está radicado su trasfondo sexual. Y una vez que ya lo encuentre y lo trascienda, en ese momento quedará curada la persona. ¿Qué otra cosa? El hermano Andrés Salazar pregunta, ¿cómo podemos saber cuántas deudas kármicas tenemos y qué pasa con las personas que no piensan tener hijos? Bueno, no podemos, ni jamás podremos saber qué deudas kármicas tenemos, ni cuántas, ni cómo, ni dónde, ni por qué. Ni podremos jamás saberlo, porque eso solo compete a la divinidad y a sus ministros plenipotenciarios, los señores del destino. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos hijos? Si pudiendo tenerlos, siendo fértiles, teniendo estabilidad económica, no los tenemos, entonces estaremos negándonos renacer pronto, oportunamente. La persona, cuando cumpla su ciclo en las regiones celestes y desee intensamente renacer, entonces las jerarquías del karma dicen: usted pudiendo, teniendo la salud, la fertilidad y la capacidad económica de tener hijos, no lo quiso hacer. Entonces tiene que quedarse aquí todavía encerradito unos 2000 o 3000 años más. Muérase de las ganas por nacer, pero no se lo merece. Volverá, claro que volverá. Y cuando vuelva, vendrá con unas ganas tremendas de tener hijos. Y tendrá, porque habrá aprendido la lección. La hermana Marcela Sánchez dice, ¿la cistitis puede ser también por algún abuso? Es lo que he tratado de decir, pero con palabras muy, muy educadas. La cistitis es por abuso del sexo, porque la persona lo reprime o lo satisface tremendamente, a veces se satisface con demasiada violencia, con demasiada lujuria. Puede haber existido en otras vidas o en esta masturbación. Puede la persona solazarse en mirar pornografía. Realmente, para decir la verdad, estas son las causas de la cistitis en hombres y en mujeres. ¿Qué otra cosa? Hermano Iván, hay una pregunta del hermano Walter, pero yo se la mando a usted mejor directamente. Perfecto. Bueno. Bueno, no hay más preguntas por ahora, solamente está la de él y yo se la mando a usted a su celular. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz tarde, muy amables. Hasta luego. Bueno, hermano, que esté muy bien y muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hasta mañana, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muy amables. Gracias, hermano. Hasta mañana. Hermano Iván, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Agradecido, Iván. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta Muchas mañana. gracias. Buenas noches. Amable. Gracias. A la orden. Hasta luego. Hermana Mari, Iván Darío, muchas gracias. Bueno, les ha dado gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Iván, gracias. Igualmente. Hermano, muchas gracias. A la orden. Hasta luego. Muchas gracias, hermana Mari. Muchas gracias, Iván Darío. Un abrazo. Bueno, Guido, un abrazo. Hasta luego. Saludos. Gracias. Muchas gracias, mi hermano Iván. Con gusto. Hasta luego.
todos. Muchas gracias, Mari. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, hermanos. Feliz tarde. Yo, Lauro. Tú, hermano, ¿qué más? Bien, todo, gracias.